Y bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy tenemos a la doctora Melissa Rioseco moderando el seminario de rondas de histopatología para la Fundación. Y la doctora Melissa Rioseco es profesora adjunta de patología de diagnóstico clínico en el California Animal Health and Food Safety Laboratory System y en el Departamento de Patología, Microbiología e Inmunología de la Universidad de California, Davis. Recibió su título de la Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigación en Ciencias Veterinarias en México. Luego completó una maestría en Medicina Veterinaria Preventiva de la Universidad de California, Davis, y 2 años de residencia en Patología Anatómica en la Washington State University. Finalmente, obtuvo su doctorado en la Universidad de la República y en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en Montevideo, Uruguay. Sus intereses incluyen especies ganaderas, equinas y aviares, incluyendo un énfasis en aves comerciales, junto con conocimientos de epidemiología. Está particularmente interesada en la patología del aborto bovino y coopera con profesionales para impulsar el desarrollo de la patología en América Latina, fomentando la colaboración entre estudiantes veterinarios y patólogos de América Latina y en el mundo. Gracias, muchas gracias, Melissa. Gracias, Rachel. Vamos a cambiar entre inglés y español. Buenos días, todo el mundo. Buenas tardes por allá. Buenas noches, acullá. Bueno, primero que nada, voy a dar el disclaimer que yo tiendo a hablar muy rápido. Cuando me emociono, hablo más rápido. Entonces voy a estar bien emocionada. Y si hay algo que cachan que dije muy rápido, o se les pasó dudas o preguntas, quejas o chismes, pueden ponerlos en el chat. Tengo abierto el chat. Ya estamos viendo todo el mundo, todo está conectado, todo el mundo. Está súper padre. Brasil, Argentina, Minas Gerais, Neuquén, Argentina. Hay uno de Maryland en Brasil. La mayoría. Ah, Line, perfecto. Bueno, la intención es, tenemos 4 casos y son 4 casos que pueden estar, yo los considero que están un poco sencillos. La intención es dejar esta sesión como con puntos importantes para los cuales describir. Dejar esta sesión preguntándonos cómo voy a abordar una laminilla, ya sea colocando un algoritmo entre más como que más grande a pequeño, tratar también de discutir los posibles diagnósticos diferenciales, que posiblemente sea la causa de la lesión o la causa del proceso. Son casos asociados a enfermedades reproductoras en bovinos. Entonces, como me encanta aborto, pues elegí casos de aborto. Quiero, primero, antes de que se me olvide, agradecer a los patólogos de nuestro sistema, porque estas laminillas vienen de nuestra colección. Más que nada, el doctor Mark Anderson, Peter Chu, y algunas otras laminillas que también incluyo, y datos que sumo, los adquirí durante mi doctorado. Entonces, por supuesto, agradecer a la doctora Carolina Silveira, que fue mi codoctorada. Y sin más que agregar, vamos a dar la oportunidad al primer participante, Leandro Rocha. Leandro, recuerden, todo esto es totalmente, no se me pongan nerviosos. Algunos ya los practicamos, hay más dudas tal vez ahora. Eso es un ambiente para equivocarse, porque aprendemos un montón de cuando nos equivocamos. Y si no nos equivocamos, pues sumamos más. Entonces, adelante. Voy a poner en silencio y vamos a dar la oportunidad a Leandro. Leandro, si tienes una pregunta, sumamos y todos. ¿Perfecto? Gracias. Bueno. Olá, meu nome é Leandro Rocha, sou médico veterinário, estudante de doutorado em la UFMT, Cuiabá, Brasil. Mi caso é número 1. Acá há 3 fragmentos em el slide. 2 fragmentos de músculo estriado esquelético e um fragmento de baço. Aqui temos um baço. Mira, el baço é um órgão encapsulado que se pode dividir em pulpa branca e pulpa roja. Acá, a cápsula está engrossada. Mira. E
observamos que há algumas células, principalmente linfócito. Há inflamação, capsulites acá. Mira. Acá vemos megacariócitos, acá, pero são células do vaso normal. Então, são normal em organo. Agora, observamos nesta áreas mais pálidas, a necrose, né? Necroses acá, necroses acá. Portanto, se trata de uma necrose multifocal aqualescente. E mira a fibrina também. Tá? Então, acá observamos cariólises e cariorrexis também. O núcleo está bem dividido em alguns pontos acá. Mi diagnóstico morfológico, esplenites, necrotizante linfoplasmocitária, multifocal, aqualescente e fibrinosa, tá? Porque há fibrina nessas áreas aqui de necrose, tá? Mira. Agora vamos em músculo estriado esquelético. Há 2 fragmentos de músculo estriado esquelético nessa lâmina. Tá? Acá, a necrose, alguns pontos de necrose, uma necrose hialina, e nele ponto acá há uma vasculite. Acá. Esta vasculite é linfoplasmocítica. Tenho uma suspeita, pero alguém quer adivinhar o que pode ser? Leandro, ¿me estás preguntando si algún diferencial a la linfocitis, a la vasculitis? Sim, creio que seja uma infecção viral. Ok, a ver, vamos a ver. Uhum. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo todos la pantalla? Sí, perfecto. Leandro, excelente descripción. Fue directo al punto, fue narrada con buen tiempo, identificaste los organismos, las partes del órgano, identificaste el órgano, que es lo más difícil muchas veces. Sim. Esto existe una laminilla compuesta por 3 segmentos. Una de ellas es un vaso, 2 un músculo esquelético. Aquí hay una chapuza, le decimos en México. Hay una marca que te dice, este es el órgano clave. Yo pediría que nos enfocáramos en el órgano, en el vaso. Cuando se comienza a describir el trucazo que yo hago, o el truco que yo hago, trato de verme a menor aumento, o sea, lejos nos vamos. Y eso me ayuda a ver patrones o a ver una distribución. Lo que hacemos los patólogos y algunos los epidemiólogos es ver patrones. Entonces, vemos patrones. Tú empezaste con la cápsula. La cápsula tal cual, la podemos observar. Y hay algo encima de la cápsula. Hay más células encima de la cápsula. Entonces, eso está en mi atención. Perfecto. Segundo, mencionaste los focos de inflamación o necrosis y también describiste los focos de necrosis. A este momento podemos ver las partes, la estructura esperada del vaso, ¿no? La pulpa roja, pulpa blanca, músculo liso, etc. También vemos que hay secciones donde hay menos células y más células. Es importante tomar en cuenta que algunas veces el vaso tiene más células que están aglomeradas alrededor de los vasos sanguíneos. Esto es esperado. Lo que llama más mi atención, y lo que también llamó más tu atención, y lo escribiste perfectamente, fueron los focos de necrosis. Los focos de necrosis los escribiste como células fragmentadas, núcleo fragmentado, citoplasma, usaste las palabras claves de la necrosis. Bien, punto por eso. También identificaste que había células gigantes, o los megacariocitos, no células gigantes, sino megacariocitos, que son esperados en un feto. Algunas veces vamos a ver que nos saltan a la norma. Dijiste el patrón muy bien, multifocal, y eso es buenísimo porque a mí me pasaba al inicio, cuando era una patóloga en pañales, decía, sí, difuso.
y diseminado y multifocal. Son tres palabras diferentes, aunque dos de ellas se pueden usar simultáneamente. Una puede ser difuso. Difuso es todo, difundido por todo el tejido. Difuso. Diseminado es una acá, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá. Y multifocal también se puede utilizar de cierta forma. Hay algunas enfermedades que utilizas más para una palabra que para otra. Cuando los focos de necrosis o de inflamación están tan grandes o están tan pegados, muchas veces usan la palabra multifocal acualescente. Aquí se une para acá. Multifocal acualescente. Aquí había uno, aquí me parece que había otro, se suman. También es importante que puedes decir qué porcentaje del órgano está afectado, como para saber. Para mí todo severo porque se murió, pero no es así. Entonces, lo que queremos hacer es saber el porcentaje del órgano afectado para determinar la severidad. Hay áreas de fibrina, tal cual. Hay necrosis, pero también hay estas áreas así que tienen así como, hacen esto. Van a ver a mi compañero Johnny atrás. Hay áreas que tienen así como que está redecida de esta forma. Y bueno, esto también te pone un hint o una prueba o una pista de que estamos hablando de fibrina. Vaso. La cápsula, sí, hay algo encima de la cápsula. No voy a mentir, la estamos viendo todos. Y el tipo de célula es difícil a veces ver por los puntilleos, pero me pareciera que es un poquito más, aquí no sé si estamos hablando de fibrina, se me hace que es mucho, puede ser un poco linfocitos, linfoplasmocíticos, son plasmáticas alrededor. Ok, ok. Ahora vamos al músculo. En el músculo podemos observar que el músculo era truco, la verdad, y eso es punto malo para mí, porque lo que yo quería es que nos enfocáramos en el vaso, y el músculo siempre colocamos músculo esquelético en fetos, eso es un feto bovino, porque hay otros procesos que nos hacen ver cambios en el músculo esquelético en un feto. Para empezar, espora. Me parece que utilizaste una de estas vasos sanguíneos de acá. Sí, estaba bien por aquí. Es truco decir vasculitis y de ver qué tanto es inflamación y qué tanto no. Es difícil, a no decir truco. A veces a mí se me hace difícil porque entonces es dónde está. ¿Está alrededor del vaso sanguíneo? ¿Es perivasculitis o está entre las capas del endotelio? Que entonces es una vasculitis. Entonces es tema de discusión. Sin duda hay procesos virales que ocasionan inflamación en los vasos sanguíneos. Fiebre catarral maligna es uno de ellos. Y la intención es tratar de identificar la uniformidad de las células, ver cómo se encuentran, si hay células linfocitos o histocitos dentro o dividiendo, separando las miofibrillas también, que vamos a verlos como de forma intersticial. Ok, Leandro, dentro de tu diagnóstico le llamaste esplenitis linfocítica, ahí me pararía un poquito, porque me parece que lo más grave o más importante que cacha mi ojo son los focos de fibrina y los focos de necrosis. Entonces podemos ponerle, y lo llamaste, yo era el orden, lo pondría primero una esplenitis necrotizante o fibrinonecrotizante. Y este es truco. La pregunta es, ¿qué te hace pensar, qué patógeno te hace pensar que es una posible causa de esta lesión? ¿Viral o bacteriana? Está difícil esa pregunta, así que se va a estar mal. Inicialmente viral. Viral puede ser por el patrón que tenga, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que si esto fuera una ternera de 2 días de nacida con estos focos de fibrina y necrosis, yo pensaría también salmonela. Pero es un feto. Ok, bien. ¿Algún virus en específico que te hace pensar este proceso o esta causa? Mi principal suspeita é herpes vírus. Herpes virus. ¿Y porque soy bien latosa? ¿Qué tipo de herpes virus? ¿Cómo se llama? Quatro. Tipo Tipo 4. 1 puede ser también o 4. Muy bien. Eh, bueno, les voy a mostrar algo. Excelente. Este feto, además de tener esta lesión, vamos a ver, ¿qué está haciendo? ¿No? Display settings, SWAT. Tararara. Ok, este feto además tenía lesiones en el vaso, también tenía lesiones también en el hígado. Y ay, esa pregunta no te la hice. Te quería preguntar, ¿otro órgano afectado en herpes virus o IBR o hígado es uno de ellos? ¿Qué otro órgano además de hígado?
¿En dónde más podemos encontrar lesiones además de vaso y fígado o hígado? Baço, falando? El sistema ¿Alguien del nervioso. público se vale también del chat? ¿Alguien que se valga? Ah, no vamos a cocinar a Leandro tanto porque hizo excelente trabajo realizado. Alguien dice dos. Pulmón, muy bien. Empieza con A y termina con L. Y es chiquitita en forma de sí. Y la tengo arriba de mi riñón. Adrenal. Adrenal, perfecto. Entonces esperamos, en este caso solamente vimos cambios en el vaso, en el hígado, y el vaso me parece que fue positivo a inmunohistoquímica del herpes virus tipo 1. No había cuerpos de inclusión. Eso se me hizo un poco como que complicado, porque esperábamos encontrar cuerpos de inclusión. ¿Qué está pasando aquí? Ok, vamos a darle. Les voy a mostrar algo que me fascinó, porque a mí me encantan las fotos. Ok, esa es una sección. Si pueden ver el patrón, es muy lejos. Tengo una foto bien lejos, donde podemos ver la cápsula, la pulpa blanca, pulpa roja, los megacarocitos, y tenemos una tinción o una reacción inmunopositiva, una inmunoreacción positiva en los focos donde hay lesión. Eso es muy importante, porque van a decir siempre asociar la lesión a la gente donde lo identificas. Y el patrón de distribución, el patrón de la lesión, esa es otra toma de otra sección más adelante. Pueden ver que más que nada se encuentra, algunas veces te piden en qué parte de la célula está, si está en el citoplasma o está en la parte de afuera. Entonces es importante también determinarlo. Pero bueno, ese es un caso interesante que tuvimos en un caso, era un hosting, me parece. Caso 2. Bueno, primero, dudas, preguntas, quejas, algún chisme. Muy ¿Ok? interessante esse caso. Só conhecia tipo 4, eu nunca havia descrito tipo 1 herpes vírus. Gracias por participar, Leandro. Siguiente, caso número 2. Me parece que es Samir. Hola, Samir. Hola, doctora. Ok, me voy a quedar callada. Sí, comparto mi pantalla. Bueno, allá. Listo, ya ve mi pantalla, ¿verdad? Hola, ¿se me escuchan? Te escuchamos y te vemos. Ok, perfecto, vale. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Samir Bazán, soy de México, soy estudiante de maestría. Y bueno, ya entrando en el caso, el tejido que me tocó describir, yo lo interpreté como placenta, para ser más específicos, cotiledón, y esto basado en algunas características que vi, que se las digo muy rápido. En primera instancia, esta banda de tejido conectivo que vemos aquí, que estoy señalando con el cursor, que tiene bastantes vasos sanguíneos, algunos de gran calibre, me parece que podría corresponder como tal a la placa coriónica. Y como pueden ver también, de esta banda de tejido conectivo emergen estas proyecciones de igual manera conformadas por tejido conectivo. Tiene varios vasos sanguíneos que corresponderían a las vellosidades coriónicas, estas vellosidades troncales, que como pueden ver, de esas mismas se arborizan, se ramifican y dan lugar a un mayor número de vellosidades de menor calibre, que serían estas vellosidades libres, que pues ya en conjunto dan lugar a estos espacios claros, que serían esos espacios intervellosos, ¿no? Que de manera normal, fisiológica, serían los espacios llenados por la sangre materna para que se diera este intercambio de oxígeno, nutrientes para el producto. Y otro elemento importante es que en estas vellosidades se encuentran revestidas por estas células de gran tamaño, ¿no? Que llaman mucho la atención, con núcleos muy prominentes, cromatina gruesa, y también era bastante frecuente encontrar muchas de estas células binucleadas, como las que vemos acá. Inclusive yo llegué a ver algunas multinucleadas. Y en otro contexto, pues tal vez con esas características pensaríamos en algo neoplásico, pero bueno, estando aquí sabemos que corresponden a trofoblastos.
Entonces ya con esas características, pues yo determiné que esto correspondía como tal a placenta. Y bueno, ahora sí, pasando a la parte de las lesiones, muy rápidamente, en la parte del estroma de estas vellosidades, algo que me llamó la atención es que en algunos vasos sanguíneos era factible encontrar, para empezar, la pared, la capa media, se encontraba hialinizada, no tenía pérdida de definición de la misma, y también veíamos estos núcleos o restos nucleares, ¿no? Restos celulares en la pared. Era un hallazgo pues, relativamente frecuente. Ahorita les muestro otros vasos que también tenían esta lesión. Aquí les muestro otro. Igual vean, la pared está prácticamente con pérdida de la definición, un tanto hialinizada y los restos nucleares. Y bueno, esto ya lo interpreté como tal, como una vasculitis. Era un hallazgo no tan frecuente como el siguiente que vamos a ver, pero sí estaba presente en algunas de estas vellosidades. Otro de los hallazgos importantes era que muchas de estas vellosidades, este epitelio, bueno, estas células de revestimiento, estos trofoblastos, que deberían estar cubriendo o revistiendo estas vellosidades, pues se encontraban desprendidas en la gran mayoría de las vellosidades que estaban en las laminillas. Los trofoblastos estaban desprendidos, y en muchos campos, como en este que les muestro, básicamente lo que encontrábamos en lugar de trofoblastos eran restos celulares, ¿no? Vean aquí a lo largo de toda esta vellosidad, lo único que vemos son restos celulares, algunos trofoblastos que sobrevivieron a esto, pero pues básicamente necrosis. Y también algo que se encontraba con menor frecuencia en esta laminilla eran focos con este material basofílico laminado que corresponde a mineral. Esta sección que les puse pues es una muy representativa, ¿no? Con este material en gran proporción, pero había otras secciones donde eran fragmentos muy pequeños. Y finalmente, en cuanto a los hallazgos importantes, teníamos en una gran proporción de estos trofoblastos este material basofílico un tanto grumoso en el citoplasma de los mismos, y como pueden ver en esta célula que les estoy señalando con el cursor, básicamente ese material está inclusive desplazando el núcleo a la periferia. Esto era un hallazgo bastante común. Esto lo interpreté como bacterias intracelulares. Y bueno, algo que me causó un poquito de conflicto es que, como pueden ver, aquí ya estoy en el máximo acercamiento, y realmente la morfología de esas bacterias pues no es posible verla con claridad, ¿no? No sabemos bien a bien si son cocos, si son bacilos, si son cocobacilos o algo más. Y bueno, básicamente esos fueron los hallazgos principales. Había otros hallazgos tal vez que consideré menos importantes, como algunas zonas de edema justo en el estroma. También había algunos focos en el estroma de la placa coriónica con células mononucleares, pero era bastante leve en comparación con lo que les mostré. Y bueno, ya con estos hallazgos, mi morfología lo dejé como una placentitis necrótica de moderada a grave, multifocal, con bacterias intratrofoblásticas, y vasculitis necrótica moderada multifocal. Y bueno, doctora, si quiera que mencione algunos diferenciales o algo que haya faltado de la descripción. Samir, excelente descripción. Me encanta cómo te mueves por el microscopio. Se ve que utilizas el sistema fácil porque pones fotos y todo. Buenísima descripción. Ok. Soy bien atrevida. ¿Qué te hace pensar esto? ¿Es un proceso o dos? O sea, en cuanto a lo que estamos viendo, o sea, de la necrosis, o O sea, agentes involucrados. hay dos. Bueno, empecemos por agentes. Sí, tienes razón. Ajá. Empecemos por agentes. ¿Qué agente te hace pensar? Bueno, son bastante los diferenciales. O sea, por la lesión nada más de la placentitis necrótica, pues tenemos desde Brucella, Campylobacter, Listeria, Leptospira, Coxiella, o sea, son un sinfín. Ahora, siendo como más, bueno, apoyándome en los hallazgos microscópicos, creo que la presencia de estas bacterias intratrofoblásticas es como algo muy peculiar, pero aún así, pues son varios los agentes que podrían estar involucrados, ¿no? Justo de nuevo, Brucella, Coxiella,
Campylobacter pueden tener esta presencia, ¿no? Dentro de los trofoblastos. Entonces, y es algo Ojo. complicado. No, es buenísimo. Yo así, teniendo el teléfono al lado, como patólogo, ves bacteria intratrofoblástica, tienes que pensar en Coxiella, clamidia, Brucella, porque son Clamidia, de sí, reporte, ¿no? Son de reporte. sí. Eso los tienes, buenísimo. Campylobacter, no, si bien principalmente no es intratrofoblástica, es dentro del vaso sanguíneo. Y hay un artículo muy bonito Ajá. del 2021 que Sí, muestra sí, una foto también en vi el que eso cual que están puede adentro. generar como estos émbolos bacterianos y también podríamos ver las bacterias en la superficie. Y es muy difícil diferenciarlos, tienes toda la razón. Entonces yo también por eso lo pondría, porque diría, luce como eso, no me lo voy a perder, lo voy a poner en mis diferenciales. Perfecto. Ahora, vi que también había vasculitis y tú la escribiste y la cambiaste con morfológico. La diagnosticaste. ¿Qué causa te hace pensar la vasculitis? Ay, Samir, te congelaste. Sí, Ya volviste. sí, sí, perdí el audio. Te preguntaba, la Ajá, perdón. vasculitis, ¿a qué la asocias? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué puede ser una vasculitis? Pues igual, o sea, ligada a estas bacterias, o sea, básicamente de lo que estuve revisando, pues en todas se puede presentar, en algunas en mayor medida, justo como en el caso de Campylobacter, pero pues de alguna forma en todas se podría relacionar con... Te voy a mostrar algo muy padre. ¿Qué sigue mostrando? Perfecto. Este caso fue un feto abortado Holstein. Y lo que tú describiste, también lo vimos nosotros, solamente que no lo separamos. Y eso estuvo mal de nuestra parte. En el sentido de no separarlo, o sea, no es que no hayamos hecho mal diagnóstico, simplemente para esta presentación solamente no la asumo, sin embargo está presente en el reporte. Es una necrosis intratrofoblástica con bacterias intratrofoblásticas, eso no hay duda, pero también había otras bacterias que fueron tenidas gram negativo. No estoy Mm, diciendo que las que tú describiste son gran negativo. Un grupito de sí, bacterias sí. en una sección arrojaron eso. Además de esta lesión en la placenta, este feto también tenía lesión en el hígado y tenía lesiones en la glándula adrenal. Entonces, como ya habíamos hablado de lesiones asociadas a herpes virus, hicimos inmunohistoquímica para ambos, para Coxiella y para herpes virus. Y el feto, o mejor dicho, los tejidos del feto dieron inmunoreacción positiva a ambos patógenos. Hay uno, Mm. me parece que tengo una foto, me parece que sí. Sí, la inmunohistoquímica de la siguiente foto es inmunohistoquímica de herpes virus. Y si te fijas la inmunoreacción, ¿qué Sí, patrón tiene esta inmunoreacción? ¿En dónde está en la placenta? en los vasos sanguíneos. Perfecto. Entonces es muy Sí. importante eso, asociar entonces la lesión directamente con el agente identificado. Y bueno, inmunohistoquímica para Coxiella lo tenemos y me puedes creer que fue positivo. Algo que se me esté pasando. Doctora, ahí, o sea, entonces Coxiella fue positiva intratrofoblástica. Sí, Coxiella fue positiva en inmunohistoquímica e intratrofolásticamente, Y tal ahí, cual. bueno, algo que se me hace curioso de lo que estuve checando meramente con la pura histología es que en los casos de Coxiella, estas bacterias intratrofoblásticas se veían vacuoladas y era como algo muy común y aquí no lo vi. Entonces se me hizo también como curioso esa parte. Usualmente, sí, me ha tocado ver la forma vacuolada, raro, pero me ha tocado ver la forma vacuolada. Usualmente es ese material anfofílico que parece como polvo, polvo que está Sí, dentro del trofoblasto. Y recordemos, el trofoblasto le gusta comer, o sea, sí. tiene actividad fagocítica porque es pariente lejano, primo hermano del macrófago. Entonces tienen esas actividades que por eso vas a encontrar bacterias dentro mismo. ¿Preguntas? ¿Me pasé algo en el chat? A ver. Esa línea, perfecto. La lámina es súper, 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 súper tiene muchas lesiones que te hacen como... Me gusta mucho esta lámina porque como hemos hablado del virus en un caso, ahora entramos, somos otro patógeno y la intención es ver qué causó qué lesión y la vida es complicada y a veces tienes dos patógenos en un mismo feto. Sí. Perfecto. ¿Tienes alguna otra pregunta o comentario, Samir? No, todo bien, muchas gracias. No, no, porque gracias a ti por participar. Bueno, chiquillos, seguimos. Siguiente caso. Soy yo. Es yo, Déjame compartir mi Joana. pantalla. ¿Ven? ¿Vos Te ven? vemos y te escuchamos. Bueno, no, sí, te vemos y te escuchamos ahora. Bien, me voy a quedar callada acá atrás. Hay semblante y sonido. Ok, entonces soy Joana y me quedé con el caso 3. Ya voy a decir un disclaimer acá, como es muy, muy parecido con de Samir, pero un poquito más
autolítico. Entonces, nosotros acá tenemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes de tejidos que están como muy eosinofílicos. Entonces, esto para mí fue un poquito difícil porque como Lele dice antes, como es un poco difícil de entender cuál tejido nosotros estamos mirando. Entonces, creo yo que acá por estos tejidos acá serán un poquito más como expandidos y mayores, a mí me lembraban un poco como los cotilédones. Esos acá por ser más delgaditos, como potencialmente zonas intercotiledonarias. Entonces, acá otra cosa que yo pensé que estaba mirando una placenta, es que acá nosotros vemos un material vegetal o que nos dice que potencialmente este tejido se quedó como recogido del piso. Entonces, es siempre algo bueno para pensar, oh, puede ser placenta. Entonces, una de las cosas que yo vi y que es como muy presente en esta laminilla son las áreas basofílicas como un poco rotas, que son áreas de mineralización. A depender del animal pueden ser como normales, pero es siempre bueno dejarlas descritas. Otra cosa que yo he notado en esta laminilla es que como hay mucho material eosinofílico que yo interpreté como siendo debris celulares, potencialmente de autólisis o puede ser de algún proceso patológico. Cuando nosotros nos acercamos un poquito más, nosotros vemos que hay estas colecciones acá de bacterias que pueden estar potencialmente adentro de algunos trofoblastos que pueden ser o pudieron ser perfiles celulares de trofoblastos acá. Yo interpreté estas bacterias acá como siendo las causadoras de la lesión, pero yo, así como saber, no puedo decir si son como bacilares o cocoides, entonces me quedé como cocobacilares porque me acuerdo como un polvito un poco más basofílico. Otra cosa que es muy interesante está en la laminilla acá, y yo he tomado algunas fotos, es que nosotros también podemos ver acá, ¿ven? ¿Vosotros ven? Ok. Hay otras colecciones de bacterias que son como más bacilares, pero yo creo que esas no hacen parte del proceso. Y volviendo acá, para mí es la mejor parte de todos que nosotros podemos ver como todas las cosas que yo he descrito, como la mineralización acá, que es muy diferente de las bacterias y de las bacterias que son potencialmente secundarias. Entonces, como mi morf es potencialmente placentitis necrótica por cuenta de todo esto, esta parte eosinofílica y debris que nosotros vamos viendo, yo asumo que es como neutrofílica y fibrinosa porque hay como muchas bacterias, multifocal difusa, sencilla con bacterias cocobacilares potencialmente trofoblásticas. Y también tenemos como autólisis difusa y severa. Excelente descripción, Joana. Estuvo difícil porque estaba muy podre. Sí, como estaba mirando de Samir, estaba muy linda. Me quedé como... Joana, ¿algún diferencial que te venga a la cabeza? Creo que prácticamente los mismos de Samir, pero a mí me quedó mucho con la Coxiella, porque como son grandes estos potencialmente vacúolos, pero tenemos que pensar también como en clamidia y potencialmente Brucella. Tal Pero, cual. y, Esta lámina, perdón, no, y todos sus amigos como Campylobacter y otros. me encanta lo de los amigos. Esta lámina particularmente la elegimos porque yo la considero difícil. Es la típica laminilla de un feto podri, como decimos acá,
o un feto en un estado, ¿cómo mencionó Silvia ayer? Un estado de... ¿Podrido? No, un Estado estado de avanzado de autorización. autólisis. Excelente. Estado Entonces, avanzado es de importante autólisis. identificar y no perder la capacidad de descripción. O sea, a pesar de que nos lleguen, en la mayoría de los casos de fetos abortados o de placentas, se encuentran en un estado de autólisis avanzado o porque es un material muy rico para las bacterias, fácilmente son afectados por autólisis. Entonces es importante no perder la fe o no perder la esperanza, mejor dicho, y de aún así evaluar los casos que recibamos. Y no significa que porque esté totalmente podrido o que tenga un estado de autólisis avanzada, vaya a ser la complicación y decir, no, no funciona. Sí va a haber bacterias, sí vamos a encontrarnos una E. coli. De hecho, en este caso particular se aislaron, le llaman mixed growth, o sea, un crecimiento mixto de bacterias. Pero lo importante es identificar qué es lo que identificar la bacteria o el patógeno o lo aislado con la lesión asociada. Vamos a mostrar esta. Vamos a ver, compartir pantalla. Voy a cambiar esta. Sí. Bueno, esto fue en Holstein y sí, es una pasitis necrotizante difusa con materia intratrofoblástica y tal cual. Fue química positiva para Coxiella. Lo interesante es que también hicimos una serología para Coxiella. En bovinos usualmente lo sumamos, pero no tan frecuente con el pequeño rumiante. Pues lo sumamos como porque queremos realmente identificar si hay algún patrón y que capaz puede ser una... Y sí, en este caso dio positivo. De este caso, lo que también quiero mencionar es lo importante de tratar de diferenciar, y brevemente lo mostró Samir en el caso anterior, la fragmentación que nos puede dar, la fragmentación basofílica que nos da por la amenización y la presentación anfofílica, que es muy similar en el color dentro de los ostrofoblastos con las bacterias, porque puede ser confuso decir, oh Dios, estamos hablando de mineralización, y no necesariamente es mineralización, no todo lo morado es mineral, pero lo morado de color clarito dentro de un trofoblasto me hace pensar que es una bacteria endotrofoblástica. Y es muy importante tomar atención en esto porque son patógenos que representan reporte obligatorio. Otro caso que también, otra instancia que también me llama mucho la atención y quisiera compartir, bueno, esos son los casos de inmunohistoquímica positivo, donde podemos usar que están literalmente dentro del área específica donde podemos observar, pero este caso es Jiménez positivo, o sea, Coxiella puede ser teñida con Jiménez y en algunos casos, bueno, esperamos que sea un poquito más de color rosa, pero es importante porque es una tinción que se puede utilizar y es un poquito de más fácil acceso. ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Chismes? Gracias. Perfecto, muchas gracias por participar, Joana. El último caso y el siguiente caso es presentado por Silvio. Silvio va a estar acá atrás callada, sin decir mucho. ¿Estamos viendo tu pantalla? Perfecto. Pero no te escuchamos. Silvio, estás en mute. Si estás hablando, estás en mute. Ahora, Ahora. ¿me escuchan? Ok, estaba muteado. Entonces, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la zona horaria en la que nos encontremos cada uno. Es un placer poder estar aquí. Mi nombre es Silvio Miguel Castillo Fonseca. Soy nicaragüense, pero actualmente resido en Brasil, realizando mi doctorado en la Universidad Federal Rural de Pernambuco. Y desde ya agradezco esta oportunidad de estar aquí. Realmente son oportunidades que siempre se pueden aprender de ellas y esto no fue una excepción porque aprendí mucho con este caso, ya que el tema de este seminario es aparato reproductor y yo me quedé pensando, aparato reproductor, pero aquí tiene cartílago. ¿Y dónde hay cartílago que no sea en el aparato respiratorio? Claro, en articulaciones y otros tejidos, pero no tiene que ver con este tipo de cartilágeno hialino que estamos viendo aquí, ya que también podemos ver que ese cartilágeno está rodeado o está rodeando
un tipo de epitelio pseudoestratificado ciliado. Y ese epitelio, junto con el cartílago, lo encontramos en el sistema respiratorio. Entonces, sí, es un sistema respiratorio y específicamente pulmón. Solo que es un pulmón que se encuentra un poco extraño. Antes de continuar, quiero que miremos el segundo tejido que se encuentra aquí. Podemos ver que un órgano linfoide y el órgano que me ayudó realmente a cerrar al menos la identificación del órgano y del momento gestacional, porque estamos hablando de un feto posiblemente de bovino, que fue abortado. ¿Y por qué digo que fue abortado? Porque no hubo expansión de los alvéolos por el aire inspirado, o sea, no hubo aireación, creo que así se dice. No hubo aireación y por tanto los alvéolos se encuentran sin colapsar específicamente. Entonces, al haber identificado este tejido, que también dentro de los alvéolos podemos encontrar algunas estructuras que son coincidentes con bronquiolos terminales, podemos ver que existen algunas estructuras un poco mayores que están dentro de los alvéolos. ¿Y cuál es lo principal? Vámonos nuevamente a la submacroscopía. Podemos identificar que se encuentra una gran celularidad expandiendo o infiltrando ese parénquima respiratorio. Dentro de ese parénquima respiratorio podemos ver que existe un infiltrado inflamatorio dentro del intersticio de esos alvéolos y en algunas veces en lo interior de esos alvéolos y bronquiolos en otras ocasiones. Aquí podemos identificar que existe un tipo de infiltrado inflamatorio predominantemente mononuclear, pero también podemos ver muchos neutrófilos, lo que ya nos dirige un poco a nuestro diagnóstico y a una consistencia pio o urulenta en este caso. Yo tenía marcado aquí unas cositas que gustaría mostrar. Vamos a ver aquí. ¿Qué acontece? Que en lo interior de algunos alvéolos, en algunos bronquiolos, se encuentran unas estructuras celulares multinucleadas. En este caso, yo pensé al principio que eran células sincitiales, pero con el diagnóstico ya cerrado, conseguí identificar que no eran y que eran realmente células mononucleadas, que son un poco diferentes a células sincitiales. En este caso ya nos va dirigiendo un poco a un proceso piogranulomatoso y podríamos pensar Mycobacterium, tuberculosis, pero recordemos que en este caso estamos hablando de un feto que fue abortado y que existen otros factores que pueden estar influyendo. Podemos identificar también que al menos en uno de los lados de ese pulmón, de ese tejido, podemos ver que la pleura se encuentra nítida, o sea que está normal. Solo que al lado contrario, podemos identificar un excesivo espesamiento de esa pleura con bastante infiltrado inflamatorio o de moderado infiltrado inflamatorio mononuclear, a veces también con neutrófilo, expandiendo esa pleura, lo que pudiera sugerir que en esta región de aquí, porque es una región focalmente extensa de esa pleura, estaba aconteciendo otro proceso en este caso. Ahora, dentro de esos alvéolos podemos identificar que el intersticio está expandido y llega a formar de 3 a 2 camadas de espesura, lo que también influye en el diagnóstico de esta patología. En el timo, que es el órgano linfoide que encontramos aquí en el mediastino, podemos identificar principalmente que en la parte del tabique o del septum se encuentra un infiltrado inflamatorio expandiendo ese tejido en específico. Pero también podemos identificar que dentro de las zonas corticales y medulares de ese timo se encuentra como con una cierta aplasia o aplasia linfoide.
creo que así es la palabra, aplasia linfoide, o sea, que tiene una menor cantidad en la región medular, con lo que la región cortical queda con menor cantidad de linfocitos. Aquí podemos identificar que las espesuras de esas camadas celulares no se encuentran en un número como bastante simétrico, como bastante igualitario. Y eso se puede ver en diferentes áreas o diferentes lobulillos o lóbulos del timo. Y de ahí es que sugiero mi diagnóstico morfológico, que lo tengo escrito aquí, que sería como neumonía intersticial piogranulomatosa aguda, difusa, con exudado intraluminal fibrinoide en alvéolos y bronquiolos. Ahora, mi diagnóstico diferencial, ¿lo puedo decir, profesora? ¿Lo puedo decir? No, adelante. Pronto, o sea que mi diagnóstico diferencial al principio fue dirigido un poco a la parte viral, ya que vi aquellas células multinucleadas dentro de alvéolo y bronquiolo, y pensé principalmente en virus sincitial bovino, porque pensé que eran células sincitiales. Después llegué a pensar en la parainfluenza bovino tipo 3, solo que con la presencia de neutrófilos se me vino más a la mente infecciones bacterianas. En este caso, mi principal diferencial sería Campylobacter, el segundo sería Mycobacterium, Leptospira, Salmonella, IBR, diarrea viral bovina, y para poder confirmar o descartar alguno de esos diagnósticos, PCR o inmunohistoquímica. Solo que en las otras causas en las otras causas bacterianas que yo mostré, que acabé de mencionar, no todas provocan estas alteraciones en los pulmones, más sí el aborto en los bovinos. Eso, pues. Buenísima descripción, Silvia, muchas gracias. Gracias. Con lo que me gustaría rescatar y no dejar, o mejor dicho, no rescatar, no dejar olvidar es cómo abordaste la identificación en tejido, que es difícil. O sea, los marcadores, vamos a compartir pantalla, dame oportunidad de compartir pantalla. Ok. Empezaste con la identificación de marcadores, es lo que yo quería mostrar. Hay estructuras en los tejidos normales que nos dicen qué es lo que son. Por Sí. ejemplo, los cilios están presentes en, bueno, células epidimales, pero también en reproductor y respiratorio. Eso. Entonces, lo que hiciste perfectamente, identificaste una estructura esperada y después te anclaste en ella y dijiste, bueno, no hay opción, o está o esto o es el otro. Sí, es un poco complicado porque el tema decía que era reproductor y la expectativa es que sea algún tejido. Mi truco personal es, si yo no reconozco el tejido, tengo de dos. O es inmunológico, un vaso, un timo, una bursa, una cosa por ahí, o es reproductor. Entonces ahí me voy. Otra cosa que también me gustaría volver a hacer énfasis, porque fue buenísimo que lo abordaras, como a una magnitud o un aumento bajo, a este aumento, decidiste ver un patrón. Bueno, es cartílago, es pulmón, pero lo veo lleno de células, no hay espacios claros. Entonces, es un feto. ¿Por qué? Porque sabemos que los fetos, la aeración, los espacios, el alvéolo, el intersticio. Entonces, todo eso es una observación que te lleva a otra conclusión. Buenísima. Tal cual, el diagnóstico, vamos a ver. Este caso está difícil. Voy a confesar, como dice mi compañera Carol. Este caso está difícil porque tiene varias cosas que... Bueno. Yo pasé medio mal. Ay, lo siento, la intención no era No, eso. todo bien, porque al principio yo quería encontrar la relación con aparato reproductor, pero la encontré al final. Es que la intención es pensar un poquito fuera de la caja, un poquito fuera de Totalmente. la visión y darnos cuenta. Bueno, ese es un Angus, y un Angus nos dice que es vaca de carne, vaca que se encuentra pastoreando. Al menos en los sistemas de este sistema es más común intensivo, pero ese sistema era una parte en la cual estaba pastoreando. Es una neumonía intersticial, había un poco de linfoplasmocítica, la porción intersticial, pero también existía un exudado neutrofílico que tú mostraste muy clave, histiocítico con células multinucleadas. Y eso es como que te haces rascarte la cabeza porque usualmente no las ves o los confundes con los megacaricitos por la hematopoiesis extramedular.
Sí. En una sección que dijiste, hay una parte de la pleura en la cual hay más varias células y se ve que hay más células de las esperadas cubriendo la pleura. Bueno, te cuento que ese animal tenía una epicarditis fibrinosa. Entonces, esa información no la tienes, pero lo observaste y la siguiente pregunta, cuando observas un patrón así, te dice, ¿habrá sido que este feto tendría también epicarditis y me lo perdí? No está discusión, no son puntos menos, pero sí te hace pensar, lo que estás viendo lo vas registrando y lo vas conectando a una posible pregunta. Sí. Y bueno, lo describiste la timitis con una depresión cortical, etcétera. De este feto se aisló de contenido de un hisopado tomado en intestino, se aisló Campylobacter jejuni. Y lo cual es interesante, no pudimos lograr contenido basal, que ese es el ideal, ¿no? Contenido, las muestras para poder hacer bacteriología es pulmón, abomazo, contenido basal, hígado, placenta, y me parece que ahí es como que las básicas para cubrirte. Bien, en este caso estuvo interesante porque Campylobacter jejuni te está diciendo que viene de dónde. Intestino delgado. Perfecto, pero no es un feto, ¿por qué va a tener por qué va a tener Campylobacter jejuni en intestino delgado? Posiblemente, bueno, en al menos pequeños rumiantes, tienen varias ovejas en el mismo predio y hay una contaminación fecal oral en el cual tenemos que tomar en cuenta que cualquier proceso sistémico ocasiona aborto. Al nacer es estresante. Por lo tanto, una fiebre, una septicemia, mejor dicho, puede disparar también un proceso de aborto. El patrón que nos está diciendo es interesante porque aquí había dos, uno en el cual hay un engrosamiento del alveolo tal cual, o mejor dicho, del tabique del septo alveolar, en el cual también vemos una hipersolidaridad porque pues sí, el feto no respiró, pero el exudado neutrofílico es característico de un proceso bacteriano. Entonces es ahí donde nos arroja la idea, nos hace pensar hacia dónde nos vamos dirigiendo en sentido si es un proceso bacteriano o viral. Las células multinucleadas es complicado porque no las esperas ver sincitiales multinucleadas. Es como dices tú, una bacteria que está dentro del macrófago o es un proceso viral. En parainfluenza tipo 3 lo que observamos también son conglomerados de células linfoplasmocíticas, parecido a lo que, en ciertos grados, una hiperplasia del BALT, del tejido linfoide asociado al bronquio, y también se observan cambios en el intestino. Son células sensitives que se pueden expresar al intestino. Entonces, en un caso que observamos lo pudimos reportar de esa forma. Algo más que me esté faltando. El asunto aquí es O timo. el timo. El timo, bueno, ahí la verdad sí con el timo yo me pongo a jugar porque sí tiene una depresión cortical y una plasia lo describiste de manera correcta, pero me parece que el mayor cambio va a estar enfocado para encontrar para encontrar la respuesta sería en el pulmón. No quiere decir que cuando hagas un timo lo ignores, no, hay que describirlo y observarlo. Pero de nuevo, ¿qué porcentaje me está diciendo que es más severo, más grande, o nada más atención? Y conectarlo con la historia clínica. Para cerrar, este caso es complicado porque es un Angus y un Angus me está diciendo que tiene contacto en el pastoreo, que tiene contacto uno con el otro, que la interacción entre el animal es un poquito más cercana, que pudiera ser que entonces sí existió una infección fecal oral en el cual ocasionó directamente por extensión hacia de la placenta. No tenemos reportes de la placenta porque no la recibimos, pero nos hace preguntar, así como tú dijiste, ¿será que tenía también epicarditis fibrinosa? Bueno, ¿será que también tenía placentitis? Porque entonces esperarías que fuera una extensión. Vacunas en vacas, en pequeños rumiantes funciona y de hecho cuando aislamos Campylobacter jejuni o Campylobacter las especies, hacemos una prueba de resistencia antimicrobiana porque es importante decirle al productor, esto va a funcionar, o mejor dicho al veterinario, no al productor. Y eso es importante para tratar de no hacer un mal uso de los medicamentos o los antimicrobianos. Pero en este caso, la vacunación también a veces se recomienda, sin embargo, en bovinos es un tema de discusión, pero es algo como para tomar en cuenta para mayores preguntas. Profesora, una pregunta. ¿Sí? En un caso, profesora, en el caso de la terminología piogranulomatosa, ¿no se tomaría en cuenta o se describiría diferente? Yo diría que sí. Cuando uno piensa en biogranulomatosa, me viene a la mente esa imagen de, Micobacterio. claro, o de biogranuloma, o me viene Sí. la imagen a veces que también juegan un poco con peritonitis infecciosa felina, que también es granuloma, le dicen como granulomatosa, pero granulomatosa.
En este caso, yo lo separaría, diría, Ok. por acá es este lado y tal cual, ver lo que estamos viendo, exudado neutrofílico, histiocítico y células multinucleadas, porque las estamos viendo, no sabemos exactamente. Hay otro proceso, tricomonas también ocasiona células multinucleadas, pero es un proceso, es un aborto más temprano. Yo no tengo información de qué tiempo de gestación trae el aborto, entonces es un poquito más difícil. Pero son datos así que hemos observado en nuestra población. Obrigado. No, a ustedes. Gracias. Vamos a ver, vamos a ver qué me... Caso 4, inmunohistoquímica. HQ es inmunohistoquímica, ¿verdad? No, no muestro. Sí, no nos hizo inmunohistoquímica de Campylobacter jejuni en el caso 4. Solamente obtuvimos el... PCR, ¿no? No, se hizo aislamiento y cultivo, ya sea fue cultivo de Campylobacter, que es un cultivo especial porque son las bacterias fastidiosas. Entonces utilizan un medio específico, un porcentaje de oxígeno, dióxido de carbono específico. En medio específico para Campylobacter creció y en medio aeróbico también creció del mismo órgano. Pero no se hizo ni tinción Gram, ni tampoco se hizo PCR, ni inmunohistoquímica. Y eso es una muy buena pregunta porque estamos hablando de asociarlo directamente con el patógeno. Muy interesante. ¿Más preguntas? ¿Quejas? Doctora, de este ¿Chismes? caso, ¿dijo si tenía hepatitis el feto también? Te digo ya. Tenía una ligera hepatitis portal, linfoplasmocítica. Ok, porque ya ve que también con Campylobacter se menciona como esta lesión clásica de necrosis hepática y la forma de Diana y demás. Y eso es muy común en pequeños rumiantes, tienes toda la razón. Esa es la necrosis hepática, así tarjetoide, como cuando le tiran con una pistola. Pero esta era linfoplasmocítica y portal es como que no esperada. Hicieron... No, no pudimos obtener este contenido masal en esta casa particular. Es buena pregunta porque el contenido masal es el ideal para poder asociarlo directamente con ingestión directa que venga del líquido amniótico. Interesante, interesante. Bueno, bueno, ¿saben qué? No, antes de que nos vayamos, porque no quiero perderme la oportunidad, voy a hacer, voy a hacer una promoción. Voy a hacer un comercial. Voy a tomar, nos quedan 2 minutos. Lo que quiero es que la gente se inscriba, por favor, a la Latin Comparative Pathology Group. Es el grupo como la extensión del brazo latino dentro de la Davis Thompson Foundation y lo que hacemos es esto, o sea, hacemos rondas, becas, hay becas muy buenas que te permiten ir a hacer una pasantía, no se hacen cargo de los que viene siendo los costos de de visado, ni pasaporte, ni nada, pero lo que hace es una ayuda económica pequeña que te puede dar a hacer un pequeño viaje o una pequeña pasantía en algún otro lugar. La intención es te vas directamente a la página, la de Davis Thompson, das clic en el Latin Comparative, una forma así te aparece. He mencionado premios que se utilizan, son premios para viajar a la SBP, que es el Colegio de Patólogos, premios para viajar a reuniones de la Latin Comparative Pathology en otras partes de Latinoamérica, por ejemplo, hace unas semanas estuvimos en Paraguay, premios al mejor artículo o manuscrito, así como otros cursos de educación continua. Si son estudiantes, son $15, algunos profesionales son $30, y bueno, hay donaciones más grandes, pero se comienza con esto, haciendo una página así directamente. Si tienen dudas, pueden directamente mandarlos para acá y yo los mando con la persona que sepa la respuesta, porque yo no lo sé todo, pero la intención es esa. Buenísimo. Y con esto nos quedamos. Chicos, muchas gracias. Chicas, muchas gracias por participar, sumarse. Saludos y cariños a la gente. Y cualquier cosa nos avisan, estamos a la vuelta. Muchísimas gracias. Perfecto.